me hice un tatuaje con Java, o sea, un tatuaje temporal en Buenaventura, y enseguida me fui pues a beber y con el sudor se me fue borrando y yo, ve qué marica, pagué 5.000 pesos para nada. Y ese día estaba cumpliendo años, estaba con un primo y ya pues pasamos por un chucito de tatuajes súper artesanal en Playa Basura, en Buenaventura, y averiguamos que valía la retocada del tatuaje en Java y valía lo mismo, y mi primo, no, hágase uno de verdad, y me lo hice, y desde eso empezó una adicción, porque el tatuaje es una adicción, una adicción. Parce, el por qué montar un local de piercing y tatuajes acá en San Antonio de Prado, parce, fue porque en esa época, hace por ahí 6, 7 años atrás, hubo un apogeo grandísimo sobre los piercing y los tatuajes. No sé, como que salió la moda y estaba pegando muy duro. Entonces, yo tomé la decisión que como acá habían tantos jóvenes y la gente de acá tener que ir a buscar un piercing, un tatuaje, digamos a un Itagüí, al centro, entonces ¿por qué no poner directamente una sede acá? Eso fue, yo salí del colegio en el 2008 y no empecé a estudiar cosas pues electrónica y sistemas y no me llenaba y pues me tatuaba y todo, y llegué a un punto en que pues yo tuve una crisis existencial pues, de por qué se vive, para qué se vive y lo que significa. Yo en esa época me hacía los tatuajes porque sí, porque eran bonitos, o sea, había un diseño y me lo hacía simplemente porque se veía armonioso, estético y me quedaba bien en la piel. Entonces empecé a darle ese sentido del por qué me hacía los tatuajes. Y no llegué a la conclusión del por qué me hago los tatuajes, no, del por qué no hacerlos, del por qué no darle ese sentido a las demás personas. Entonces empecé por ese lado y por eso me empecé a meter y decidí ser tatuador y meterme de lleno, meterme con todo lo que es visual, en toda la plástica. Problema, porque va contra todo lo que ellos tenían pensado, ellos son demasiado conservadores. Y sí, sí hubo problema y todo eso, porque no lo entendían, asociaban el tatuaje a más a un mundo de pandilla, de no sé, de marihuaneros, de criminales, y no le veían como el lado artístico, y pensaban que las personas tatuadas, todas eran malas, todas iban a ser criminales, y sí, fue duro el proceso de aceptación y todo, fue incluso ir contra ellos, contra lo que ellos querían, y a ellos les tocó tragarse las palabras en muchos sentidos, porque ahora lo aceptan, y, y, y pues sí, es difícil y todo eso, el llevar uno como esa carga familiar de uno no saber si hace lo que uno quiere y, y para uno está bien, o hacerle casos a ellos, pero normal. Son dos rostros. El cuerpo es un lienzo cuando realmente la persona se cuida su cuerpo, cuando se cuida el tatuaje, porque el tatuaje en pleno proceso de sanación sigue siendo, y es por conciencia, una herida abierta. Entonces es vulnerable a que se infecte con cualquier roce de polvo, de smog, de alguna sábana sucia, ropa sucia, hasta las manos. Uno contrae muchas enfermedades de cualquier manera. A muchos nos toca optar por colocar esta pequeña microempresa
En realidad es un proyecto macro, no deja de ser macro aunque no tenga un negocio como tal de Tatuajes Inc. Porque de igual manera uno tiene que tener la misma seriedad. El tatuaje requiere demasiada seriedad y es algo demasiado importante, a tal punto que lo pueden meter a uno en la cárcel. Un tatuaje puede desarrollar un cáncer, puede desarrollar un SIDA, puede desarrollar enfermedades que requieran hasta amputación de la parte que uno se está tatuando. Estoy trabajando con una aguja de 9 Magnum, que es pues la aguja básica plana para hacer rellenos, sombreados, para echar color, y con una máquina de 3 bobinas. Para este tatuaje estamos trabajando con una máquina de línea de 5 RL, de 5 agujas, y con la de 9 plana. Para comprar una máquina de tatuar acá en Colombia necesitas más de 1 millón de pesos y ya está utilizada. O sea, era una máquina de segunda. Y lo mismo los pigmentos, o sea, incluso se llegó a trabajar con tinta china, que la tinta china tiene un alto contenido de plomo, eso es re malo para la sangre. Pues imagínate vos haciéndote una resonancia magnética, se te riega por el plomo, el tatuaje. Entonces, en cuanto a pigmentos y eso era inaccesible. Incluso las agujas que utilizamos ahora, que son estériles, que son soldadas, vienen selladas al vacío, antes se hacían con alambre dulce y se le pegaba una aguja de coser y se sacaba por un tubo, un lapicero, y eso era una máquina profesional. Acá en Prado, en cuanto a conciencia del tatuaje, me parece que es muy pobre y está muy llena de un miedo, que es el de la decisión de tatuarse a influir en el futuro de trabajar. Entonces, la mayoría de tatuajes que se hacen son nombres, ya sí es muy importante un rostro, pero no pasan de eso, de nombres tribales, cosas muy básicas. No puede ser como que la imaginación del artista puede actuar sobre un cuerpo que no es el de él para poder hacer algo estético, porque es muy limitante. La labor del tatuaje acá es limitante en cuanto a eso, por la misma segregación social que le dan a una persona tatuada. Más con los problemas que tenemos acá de violencia. Lo que pasó, al poner este espacio, pues muchos jóvenes y más que locales cerca de los colegios que hay, para los jóvenes full, era pues tener como una sede cerquita para hacerse en sus adornos corporales. Más en los adultos, poner un establecimiento de eso, más en un corregimiento que era pequeño, porque ahora se está poblando mucho. Los adultos todavía no asimilaban eso, entonces muchos estaban pendientes que si tuvieran las reglas sanitarias, que estuviera con todos los permisos, entonces acompañan mucho a los jóvenes para que vieran el establecimiento. La mayoría de los tatuadores, me atrevo a decir que los 17 que habemos acá tatúan en la casa, que pues que no quiere decir que tatúen con pocas normas de asepsia ni nada de eso, o pues demás que sí, algunos que sí lo harán, pero que yo sepa la gran mayoría no. Dentro de lo cual hemos tomado decisiones de no hacerle daño a las personas, de no ser partícipe en el sufrimiento pues del dolor, porque es un proceso un poco doloroso. El momento pues del tatuaje, de el tatuarse, no generarle pues aparte del dolor algo de lo cual ellos vayan a tener como, no sé, otras inclinaciones, que no vayan a quedar satisfechos. Entonces hay cosas dentro de esas a las cuales uno ya le dijo no, como para salirnos un poco también de lo que se está viendo hoy en día, y más que todo acá en San Antonio de Prado. Socks and roaches, all flex around me your Gucci's. Black in your square with little Max milk flash. Yeah, that was Bill.
lo más relajado posible. Sí, naturalmente el tatuaje viene desde una época, pues se remonta a una época totalmente milenaria. Incluso en algunas culturas el tatuaje hace parte del proceso de pasar de ser nada a ser alguien, pues como los samoanos que se hacen el pea, que es un tatuaje que se pasa de generación a generación, y si vos como joven samoano no sos capaz de soportar el pea que soportó tu abuelo y tu papá, caes en vergüenza, o sea, tu familia cae en vergüenza y eso no se recupera, los hacen a un lado. Entonces el tatuaje cumple medios estéticos y en algunas sociedades también le dan un lugar, por decirlo así, en una jerarquía de estatus. Los maoríes, por ejemplo, utilizaban los tatuajes en la época de las batallas. De acuerdo a los diseños que tenían en sus cuerpos, era que atemorizaban sus contrincantes, sus enemigos. Era más para las batallas que los utilizaban. En el occidente fue donde empezaron a verlo ya como un comercio mundial. Cuando de ahí a eso pasó al Japón. En el Japón, al igual que en Grecia, en la antigua Roma, y en parte de Alemania, en la época pues de los nazis, marcaban a los prisioneros con los tatuajes. Si utilizaban los tatuajes era para marcar a los prisioneros. Acá en América del Sur se utilizaban los tatuajes, era como una manera de como fluir al ritmo que fluye la luna en sus estados pues naturales. Ellos se tatuaban con jagua, ellos nunca lo hacían internamente, ellos nunca se tatuaban hasta la dermis, ellos jamás lo hacían, ellos solamente se rayaban la epidermis, que es la primera capa de la piel, la que todos podemos percibir de entrada. En América Central lo hacían era como para darle tributo a los muertos en batallas, en las guerras. Aparte de eso, lo hacían por la veneración a los dioses también. En América del Norte lo hacían como del paso de la pubertad a la adultez, para la protección del alma. A partir de ahí, porque ya se convertían en guerreros y les tocaba una misión pues un poco fuerte. Es algo bonito ver pues cómo el tatuaje desde sus inicios era algo sagrado, por decirlo, es antiguo Egipto, porque también en el libro de los muertos se habla del tatuaje como tal. Lo hacían, era más que todo para mostrar la valentía, para mostrar como la fuerza, y casi siempre, pues estoy hablando del Egipto, en el Yakuza lo hacían era para eso, para mostrar la valentía. Durante un día una persona tenía que resistir a una sesión completa de tatuaje en la espalda. Si no lograba hacerlo, no servía para los Yakuza, no servía para la mafia Yakuza. No lo sé. Hermano, en parte sí, como la gente adulta. Hay gente que, uy no, mira, muchacho como está de tatuado. Pero en parte también muchos dicen, uy parce, tan bacano, como tiene la mano ya toda llena. Pues hay señoras ya de bastantica edad que le preguntan, ay muchachos, no le dolió mucho, pues, pero bien, pues
ahora eso lo aceptan mucho y mucha gente está rayando bastante. Entonces ya pues partiendo desde ahí, desde lo que es el tatuaje como tal, como esencia, como ritual en casi todas las tribus antepasadas, es que entro como a no sé, estigmatizar un poco lo que es el tatuaje hoy en día. No lo estigmatizo como lo estigmatizan las religiones como tal, porque la mayoría de religiones, al entender que el cuerpo es un templo, que nosotros somos el templo de Dios y como lo dicen metafísicamente pues hablando, somos la manifestación de Dios actuando, el cuerpo es intocable. Entonces un cuerpo tatuado es relativamente el vehículo de un alma condenada para las religiones. No es algo que yo acepto, porque anteriormente, desde donde no había ni siquiera religiones, sino verdadera adoración por los dioses, o sea, de donde vienen las historias de las religiones actuales, porque son tomadas, pues muchas de las cosas de las religiones actuales son tomadas de civilizaciones pasadas, otra vez hablando de los sumerios, hablando de los atlantis, allá lo hacían y era algo natural de los seres de esa época. Entonces el estigmatismo por parte de las religiones en el hoy no es que sea muy aceptable pues por mi parte. Creen que por no tener un tatuaje ya es un marginado o es perteneciente a una banda, porque sucede pues de que un grupo al margen de la ley se tatúen de un símbolo en general como lo hacen las barras, y acá las barras en Prado han tenido pues esa fama de ser muy loquitos y todo eso, entonces también por eso se les da ese valor agregado de que una persona tatuada es un criminal. Entonces en Prado el tatuaje siempre ha estado como muy por debajo, muy oculto, pero es eso, mostrar las ganas de que se quiere tatuar y el respeto hacia eso, hacia lo que es el tatuaje, para que la misma sociedad en la que nos movemos, que es Prado, lo acepte como nosotros lo vemos, como algo que no es de pandilleros o de personas malas. Entonces sí, por el lado de la aceptación que yo he recibido acá en Prado, me parece que hace falta más conciencia, porque las plataformas culturales que hay acá no se han puesto como en la labor de interesarse en eso, en los tatuajes. Cuando Prado es un pueblo, digo yo, uno de los pocos pueblos con más artistas acá en Medellín, porque acá vos salís al parque y el que no está montando tabla está por allá tocando una guitarra, y en fin, el que no está tocando una guitarra está por allá ensayando con la comparsa, montando zancos. Entonces sí me parece que deberían de como aumentar más el apoyo cultural a los jóvenes y más al tatuaje como arte corporal, que hace falta demasiada conciencia, crear una conciencia de eso, de que gracias pues a los conservadores que somos como comunidad, a esos pensamientos dogmáticos de la religión, no nos damos cuenta de que nos estamos perdiendo algo muy valioso y que el tatuaje no es un arte marginal. Antes al revés, antes era algo místico, es más viejo que la misma religión católica. Entonces la gente pues acá en Prado, como está ya basada en religiones y todo eso, ven el tatuaje como algo un poco asimilado a la delincuencia, al pandillerismo, a la vagancia, como también muchos olvidaron la verdadera esencia de lo que es el tatuaje y nada más conocen que el tatuaje pues se empezó como que a visualizar más a fondo mundialmente en los carceleros, por lo que decía de los prisioneros, de los criminales. Entonces en la cárcel, cualquier persona que entra a la cárcel sale tatuada, eso es más cierto que cualquier otra cosa. Entonces también empezando como desde ese punto la gente se empezó a ir por otro lado y no ven el tatuaje con el verdadero valor que uno lo ve. Pero entonces desde ahí parte todo, desde la concientización, la sensibilización, el hablar con la persona antes de tatuarla, el no preocuparnos por el dinero, sino por lo que la persona va a tener ahí.
tenido en mente que un tatuaje es un adorno corporal. Para mucha gente se ve feo, pero para el que se tatúa, uno lo ve bello, parce, y es un pedacito de nuestras vidas impregnada en la piel de uno. Y es, pues digamos, los que yo tengo tiene alguna historia, tiene algo de mi vida. Pero en parte también me tatué por mi mamá, porque mi mamá me decía que el que se rayaba no lo llevaban para el ejército, y comencé yo a rayarme, para que no me llevaran al ejército. El tatuaje, si a mí me dicen, ve, ¿por qué me voy a hacer un tatuaje? Por lo mismo que mencionaba ahora, el tatuaje es un proceso doloroso y uno aprende del error, y el error es dolor. Para mí el dolor es igual a madurez. Pues. Si vos te sentís una flagelación, es para eso, para madurar, para aceptar algo. Yo creo que gracias al tatuaje yo maduré mucho, demasiado, porque pues yo a los 17 años, para mí la vida era muy deportiva, incluso a los 18, yo llevo tatuando apenas 3 años y la vida era muy deportiva, uno no era como consciente de muchas cosas. Y el tatuaje me ayudó mucho a eso, para que uno se tatúa para eso, para superar ciertos momentos. Muchas personas no lo aceptan, pero yo digo que no lo aceptan es por el mismo miedo de verse como uno, es por la misma, como por decirlo así, que la lengua los castigue, por eso no se tatúan. Entonces hace falta parte en cuanto a asesoría a eso, a que una persona sepa el por qué tatuarse, para qué tatuarse, y por qué lo hace, ¿no? Pues, todo el mundo que tuviera un tatuaje conociera un poquito de la historia del tatuaje. Pues eso es lo que yo, cada vez que tengo una sección de tatuaje, independientemente de la persona con la que la tenga, trato como de hacerle conocer un poquitico de dónde proviene lo que se está haciendo, para que tenga una base de qué está practicando y ya sepa que está perteneciendo. Porque pues el solo hecho de vos tener un tatuaje ya te está alejando de la normalidad. Entonces por eso lo hago. Yo entiendo el cuerpo como un lienzo, o sea, el cuerpo vino blanco, hay que pintarlo, y como un libro pues vos constantemente querés comunicar algo, vos buscas en tu vida, todo ser humano busca en la vida comunicar, y que lo que comunica sea acertado y sea cierto para todo el mundo, porque así es. Y qué mejor manera de comunicar que con la piel, de uno poder leer y dejar a la imaginación lo que es una persona por solo verlo. Eso es bonito, me parece. Hoy en día la mayor parte de las personas solamente lo ven con fines estéticos, como por, no sé, algo, por decirlo de esa manera, la creatividad. Es algo bonito, pues el cuerpo es un lienzo cuando realmente la persona se cuida su cuerpo. Pero bueno, eso es lo que yo defiendo como la verdadera esencia de los tatuajes, y es por eso que decidí tomar el tatuaje como una profesión, más por el bien que le puedo ayudar a las personas como a hacerse a sí mismas. Soy muy consciente en el sentido de que debo pues de no como ser partícipe del arrepentimiento de las personas por lo que se hacen con su cuerpo, porque uno tiene que tener conciencia de que el tatuaje, si no es permanente, o sea, si es un tatuaje, si no es temporal, perdón, va a morir con uno, o sea, con el cuerpo de uno, también va a perecer con el cuerpo de uno.